Mis amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. En el libro de Gálatas queda muy claro que todos los que hacemos que Jesús el Cristo sea nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, heredaremos las promesas que Dios le hizo a Abraham y seremos contados como simiente de Abraham. Entonces nos damos cuenta que así de importante como esta promesa es la promesa del trono real de David. Una de las cosas extraordinarias que podemos encontrar en el libro de Mateo y en el libro de Lucas es que Mateo se da a la tarea de buscar la genealogía de Jesús el Cristo desde Abraham hasta el mismo Cristo. Y Mateo lo hace desde Cristo hasta Adán. Mientras que Mateo lo hace en orden ascendente, Lucas lo hace en orden descendente. Esto nos da una claridad extraordinaria sobre la importancia de que entendamos, comprendamos y nos caiga el centenario de quién en realidad es Cristo Jesús, el Hijo del Altísimo. Es el mismo Dios. Y vamos a ver cómo Isaías en el capítulo 9 nos lo muestra de una manera que no hay forma de poder contradecirlo. Isaías aclaró que el Mesías iba a venir del linaje de David y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Si nos vamos a la simbología del número 5, nos daremos cuenta de la razón por la cual Jesús el Cristo tiene estos 5 nombres que Isaías manifiesta 5. El número 5 en la Biblia simboliza la gracia. Por eso es que no hay ninguna razón por la cual nos empeñemos en vivir en la misericordia de Dios cuando Dios, al rasgarse el velo del templo, nos está invitando a su presencia, que es entrar a la gracia. Por eso el número 5 simboliza justamente la gracia. Y si analizáramos detalladamente cómo el número 5 se manifiesta en la palabra de Dios contenida en la Biblia, podríamos ver que se manifiesta y se visualiza claramente en 318 ocasiones. Entonces el número 5 se relaciona directamente con el poder y la gracia de Dios manifestada plenamente en la tierra. Por eso, volviendo a lo que dice Isaías 9, 6, 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Analizando plena y absolutamente lo que dice la bendita palabra de Dios, nos damos cuenta de por qué Isaías lo manifiesta plenamente. Si vamos a 1 Corintios 10:4, Pablo, hablando del pueblo de Dios, Israel, dice: en los días de Moisés todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora nos damos cuenta de lo que Jesús el Cristo nos ordena en Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna. Para que podamos entender la importancia que tiene la ordenanza de Jesús el Cristo de escudriñar la palabra del Señor, vamos a ir desde Juan 5:37.
Ustedes escudriñan mi palabra con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la palabra habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Más claro, ni el agua. Vamos a ver cómo el reino que Dios estableció es para siempre. En Daniel 2:44 dice: sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. En Daniel 7:14 dice: mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano, y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo. Pude ver que lo obedecían todos los pueblos y naciones de la tierra. Su poder será siempre el mismo y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. ¿De quién está hablando aquí Daniel? Evidentemente de Jesús el Cristo, el Mesías que los judíos todavía están esperando. La piedra angular que desecharon los edificadores. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se juntan y todas las promesas que están manifestadas en la palabra de Dios serán cumplidas y se verán manifestadas en Israel, el pueblo elegido de Dios. Nos damos cuenta que todas estas promesas serán cumplidas en el Israel espiritual, que somos aquellos que buscamos a Cristo, que buscamos al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, y lo hallamos. Somos el Israel espiritual, no en el pueblo judío o en el pueblo semita. La palabra de Dios contenida en la Biblia es extremadamente clara en este asunto. Y es muy importante para nosotros entender el término judío tal como es usado en los evangelios. Es predominantemente utilizado para denotar los líderes religiosos del tiempo de Jesús aquí en la tierra, pero también al pueblo hebreo, al pueblo judío o al pueblo semita. Para eso vamos a comprobarlo en Romanos 3. Hay una versión, traducción en lenguaje actual. Ahí podemos darnos cuenta que no está hablando de Israel, está hablando de los judíos. ¿Vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios se lo dio a los judíos antes que a nadie. Y eso es cierto. El mensaje llegó a los judíos. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejara de cumplirles todo lo que les ha prometido. En el 4 dice: de ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la palabra. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Veamos lo que dice el 29:31. Vamos a leer desde el 27. Dice: ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesús el Cristo y no por obedecer la ley de Moisés. Clarísimo. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad es el Dios de todos, sean judíos o no. Hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo. Ahí está, clarísimamente está. Sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús el Cristo, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Por el contrario, si confiamos en Cristo, la ley cobra mucho más valor. Pero entendiendo que estamos hablando de la ley de Dios, no la ley de Moisés. Completamente diferente. Una de las razones por las cuales entenderíamos esto que acabamos de leer es porque siempre debemos tener en cuenta que la iglesia primitiva fue en su gran mayoría completamente judía.
porque por más de 3 años el Evangelio circuló por Jerusalén y toda Judea antes de ser llevada a los gentiles, aquellos que no tienen ninguna idea de quién en verdad es Dios. En cambio, los judíos se ufanaban de sí saber quién era Dios, y ellos estaban convencidos que Dios los había elegido a ellos.